Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 1 de diciembre, primer día del mes. Empezamos a grabar a las 5 menos 10 aproximadamente. Y a estas horas pues ya tocaba una subida en Europa en condiciones. Después de muchos días de arrastrarnos por ahí, parece que por fin hemos encontrado un buen apoyo y como vemos en el gráfico del DAX está agarrándose desesperadamente para intentar mantenerse por encima de la media de 200. Ya saben que estos rebasamientos no son fiables, hay que esperar los pullbacks hasta la media de 200. Ya lo tenemos ahí. Si consiguiera meterse por encima de la media de 200, siguiente nivel de referencia 15.600, y si consiguiera pasarlo pues iría a cerrar el gap que ha dejado. En caso de fallar en estos niveles, tras haber hecho un pullback bastante meritorio desde una zona de soportes que ya barruntábamos que era bastante clara, fíjense que al final el futuro ha tocado el 15.000 exactamente, el número redondo 15.000, y ahí ha rebotado. Si fallara después de un pullback, perdiera el mínimo, pues ahí ojo, porque la caída podría ser bastante peligrosa. Eso es un tema que está bastante claro. El Eurostoxx 50 exactamente igual, se ha apoyado exactamente, bueno, exactamente igual no, porque este se ha apoyado exactamente en la media de 200 y se ha dado la vuelta, mientras que el DAX ha llegado a rebasarla bastante. En suma, hoy no hay ninguna razón para las fortísimas subidas que estamos viendo en las bolsas, pero en realidad sí que hay razones. ¿Les parece pocas razones estas? Zona de soportes, pues muy importantes, en muchos grandes índices, y ahí pues se produce un rebote técnico, que puede que sea más, no se sabe, de momento rebote técnico, menos el pobre IBEX, que le van a poner una foto de la media de 200 para que la vuelva a ver, pero está muy lejos. Puede hacer un pullback hasta aquí y ahí sería el punto clave. Perder el mínimo que deja atrás podría ser demoledor. En Wall Street, pues exactamente igual, subidas muy potentes tras todo el sufrimiento de ayer después del numerito que montó Powell, un numerito que posiblemente no tenía preparado porque lo soltó cuando le acorraló un senador que empezó a, de cierta manera, a burlarse de él, diciendo que hasta cuándo iba a seguir llamando transitoria la inflación, que todo en la vida es transitorio, que tal. Y entonces Powell contestó, pues igual es el momento de no seguir llamando transitoria la inflación. Y de ahí, pues la bomba de ayer. Y hoy, pues una notable recuperación. Se recupera buena parte de lo perdido ayer, pero no todo. Ayer se estaba bastante más arriba cuando Powell soltó la bomba, pero en fin, es una muy buena recuperación. 1,47% el SP500 hasta los 4.633, con lo cual se aleja del soporte clave, aunque se ha acercado mucho al soporte, podría valer ese acercamiento, el soporte clave que tenía en 4.550, donde confluía la media de 50 y además pues un nivel de soporte natural bastante destacable. Así que no ha pasado nada, sigue la tendencia alcista, no de fondo, no ha perdido absolutamente nada. Y lo que más me interesa es seguir, como ya estamos diciendo desde hace 2 o 3 días, esta figura de semáforo que está haciendo el Nasdaq, como yo la llamo, cada día en una dirección con bastante violencia, rojo, verde, es muy importante ver por dónde rompe. La mayoría de estas figuras se rompen al alza, aunque hay pocas que se rompen por debajo de este mínimo a correr, y mucho, pero como rompa por encima de esta zona del 16.450, 16.460, apenas 100 puntos por encima de donde está ahora, esto es una figura que suele aparecer casi siempre tras caídas, consolidación y vuelta al alza. Así que atentos a la jugada. El Russell de pequeñas compañías, que ayer lo machacaron literalmente, bueno, en los 2 últimos días, hoy intenta volver a recuperar, pero si se fijan ha encontrado un nivel de resistencia formidable, porque ahí tiene la media de 200 y además la media de 50, todo confluye en el mismo punto y ahí está el máximo del día. De momento no ha pasado, pero bueno, un 2,32% de subida ya es importante. En divisas, el euro sigue recuperando posiciones. No confíen demasiado en el dólar. Yo estoy viendo mucho pronóstico bajista en el dólar y puede que acierten, no lo sé, el mercado está muy difícil. Pero tengan en cuenta esto que les he colocado aquí en un artículo de portada. La estacionalidad
bastante potente que tiene el dólar negativa a partir de ahora. Vamos a pinchar en el artículo, es un gráfico de la casa alemana Seasonax. Bueno, pues el dólar index, que aquí he explicado un poco qué es el dólar index, es una cesta donde ponderan varias divisas importantes, el euro se lleva la palma con el 57,6. Fíjense lo que hace. Diciembre, caída a plomo, esto es promedio de los últimos 50 años, y exactamente el 1 de enero, ni un día antes ni un día después. El 1 de enero se dispara al alza. Entonces ahora estamos aquí. No todos los años acaba bajando, pero sí la mayoría de los años, porque esto se produce por motivos fiscales que inducen, está explicado en el artículo, a que las manos fuertes tengan poco interés, más bien lo contrario, en comprar dólares. Lo que les interesa es vender dólares por motivos fiscales y volverlos a recomprar el 1 de enero. Yo nunca había visto una pauta tan exacta como esta, ¿no? Que exactamente el día 1 de enero, vamos, que blanco y en botella. Aquí no hay factores psicológicos, no hay nada de eso, es un factor fiscal puro y duro. Y como aquí ha pasado el año, se vuelve a subir hacia arriba. Así que ojo con los excesos de euforia con el dólar, por mucho que ayer el amigo Powell, brillantemente elegido a dedazo por Biden y antes a dedazo por Trump, pues dijera lo que dijo. Es que, yo perdonen que sea tan pesado, pero es que la Reserva Federal ha reconocido el error estratégico más grave de los últimos años o décadas y no pasa nada, y no piden disculpas, ni dicen que se han equivocado, no se han equivocado. De hecho, Powell dijo, el mercado debería aprender a escuchar a la Reserva Federal. Toma, la frase, parecen las frases esas de la, no sé si se acuerdan, la famosa película esa que había del pequeño saltamontes, ¿no? Baby Carradine. Pues eso, ¿no? Parecía que este era el maestro ese invidente que le decía al discípulo que era el pequeño saltamontes. No, el pequeño no tenía nada, porque David Carradine es alto, ¿eh? Pues que le decía esas cosas. Bueno, pues me recordó un poco las escenas de aquella película, con esas frases así un poco filosóficas y tal. En fin, bueno, pues ojo con esto, ¿vale? Le favorece todo lo que pasó ayer con Powell, pero no le favorece la pauta estacional, así que llevemos cuidado y no nos confiemos en exceso. En cuanto a los bonos, pues bajadas, es lógico, en un día de subidas tan fuertes se había activado mucho el tema del valor refugio y desde luego el nuevo discurso de la Reserva Federal de que ahora no es la inflación transitoria juega en contra de los bonos, así que pues no nos debe extrañar. No obstante, les llamo la atención sobre un hecho. Los bonos a 30 años proporcionalmente siguen bajando menos que los bonos a 10 cuando tienen el triple de duración. En suma, se está aplanando más la curva de tipos. Aunque no lo parezca, hoy se vuelve a aplanar la curva de tipos y cada vez está más plana la curva de tipos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que R, es decir, el tipo neutral de la economía para los mercados de bonos, está muy bajo. Para ser exactos, está en el 0,4%. Fíjense. 0,4%. Eso no le deja a la Reserva Federal capacidad para subir los tipos prácticamente nada. Tipo neutral de la economía, ¿qué es? Es el tipo que el mercado estima que es el máximo que puede soportar la economía para poder funcionar de una manera equilibrada y normal. Es decir, el mercado de bonos sigue considerando que la Reserva Federal, esto es muy importante, atención a este concepto, el mercado de bonos con el aplanamiento de la curva de tipos, porque hoy tendría que estar bajando el bono americano a 30 años alrededor de un 0,80 y tantos por ciento por ahí, lo que está diciendo aplanando la curva de tipos es decir, cuanto más a largo plazo van mejor los bonos, cuanto más a corto plazo van peor. Lo que nos intenta decir el mercado es, no voy a no voy a preocuparme mucho de todo lo que estás diciendo, refiriéndose a la Reserva Federal, porque sé que efectivamente vas a subir los tipos ahora, pero sé que a largo plazo los vas a volver a tener que bajar. De ahí que los bonos a largo plazo están tan frescos porque consideran que tarde o temprano la Reserva Federal volverá a bajar tipos, y los que lo están pasando peor pues son los bonos a corto plazo. Fíjense el gráfico del bono a 30 años. El bono a 30 años no es que esté sufriendo mucho precisamente, ¿verdad? Está tan tranquilo, hay una fase más o menos lateral, pero no está sufriendo caídas, la sufrió en su momento, pero ahora está bastante estabilizado. Importante esto, ¿eh? O sea, los bonos de corto plazo ahora mismo son más peligrosos que los bonos de amplia duración. De hecho, yo en el cambio
en el en el rebalanceo que he tenido este mes, bueno, tuve ayer y yo me he pasado porque ayer estaba el mercado tan tonto que decidí no hacer nada de rebalanceos, ya verían que los vídeos los hice a la hora. Dije, madre mía, ¿cómo está esto? Está imposible. Y no hice nada, y los rebalanceos los he hecho hoy mejor, porque estaban las cosas más favorables para lo que había que cambiar y los cierres y demás. Y lo que me ha pedido el modelo es una cosa que hacía muchísimo que no me pedía, que es en la cartera de bonos aumentar duración y mucho. Aumentar duración y mucho. De hecho, tengo yo que equilibrar eso porque puede ser un tanto peligroso, pero es lo que los modelos estadísticos me han pedido, claro, porque han detectado ese aplanamiento de la curva de tipos. Me piden ampliar la duración de la cartera de bonos, lo cual es absolutamente parece que es lo contrario de lo que conscientemente uno podría querer hacer, pero miren el gráfico que les acabo de poner y miren el gráfico del bono americano 10 años como no tiene tan buena pinta. Este está bastante torcido y por debajo de la media de 200 que no consigue pasar. Ha vuelto a rebotar. Es importante que tengamos en cuenta estos conceptos, porque si los bonos piensan eso, realmente las bolsas no se asustan. Porque las bolsas van a tender a pensar lo mismo que los bonos. Bueno, pues este señor ahora se le ha calentado los cascos y ahora va a empezar a subir tipos y tal, pero los van a subir menos de lo que todos se creen. Y el mercado pues se queda tan tranquilo. Eso puede ser que pase. En cualquier caso, no parece que haya causado terror ni demasiada sorpresa. Bueno, sí que ha causado sorpresa porque lo vimos ayer con el desplome. Perdón. Pero tampoco parece que los derivados monetarios haya causado excesivo terror, porque ahora lo que se descuenta es que habrá casi al 100% una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en junio de 25 puntos básicos. Tampoco es que eso sea muy terrible, que las bolsas piensen que de aquí a junio no va a haber ninguna subida de tipos, que el tapering lo acelera, pues el mercado ya le da igual, eso lo tiene más que descontado. Y ya digo, el año que viene las emisiones de deuda estatal van a ser mucho menores de lo que han sido este año, con lo cual casi se compensa una cosa con la otra, con las menores compras que van a hacer. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. El oro más 0,72 y el petróleo también rebota, es un poco proxy del riesgo, hace lo mismo que las bolsas, sube 3,85%. En cuanto a sectores, bueno, todo verde, con subidas muy potentes. Por ejemplo, la de automoción, muy fuerte, 4,06%, un subidón. Tecnología, muy fuerte, 3,17%. Y bancos tampoco está nada mal, con 2,02%. Y materiales básicos con 2,39%. Y ningún sector a la baja. Ningún sector a la baja. O sea, como podemos ver, una jornada realmente potente, de rebote potente. Y no me extraña porque si recuerdan el vídeo de apertura de esta mañana y el de cierre de ayer también, decíamos que se estaba viendo una cosa muy rara, que es que ayer con la caída tan dura que hubo, el volumen en los mercados oscuros había pasado a comprador otra vez, en plena caída. Y, por ejemplo, en el mercado de opciones, los puts habían tenido mucho menos volumen que los call. De hecho, los call ganaron a los puts en una proporción de 7-5. Entonces, pues bueno, pues son cosas interesantes. Respecto al virus y todo esto, que no deja de ser... Una cosa sobre bonos que se me ha olvidado, los que sí que están pasándolo mal son los bonos basura. A eso sí que les están dando hasta en el carnet de identidad. Ojo con ese tipo de bonos porque han llegado a tocar precios de ciencia ficción y esta corrección es lógica y normal porque no se podía mantener esas cosas. Decía que respecto al tema del virus no ha habido muchas novedades, el mercado se va a mover mucho cada vez que aparezca una noticia relevante al respecto. Hoy no la ha habido, pero algunas gotitas de cosas sí que ha habido. Por ejemplo, que Israel ha dicho que ellos ven de momento indicios, porque aún evidentemente es demasiado pronto, de que las vacunas sí podrían estar funcionando en esta variante Omicron. También los sudafricanos siguen insistiendo en que los casos son leves. También un miembro de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que hasta ahora lo que se estaba viendo eran casos más leves. Algunos, yo no entiendo nada de virología, algunos he leído por ahí que tienen la teoría de que si el virus tiene muchas mutaciones, puede ser más transmisible, pero menos dañino porque se desequilibra, no sé. Cualquiera sabe. El caso es que hoy no ha habido demasiadas malas noticias a este respecto. Hemos tenido un dato de ISM de manufacturas en Estados Unidos, ligeramente por encima de lo esperado, pero ha llamado mucho la atención que el índice de precios por fin ha bajado. El índice de precios en manufacturas, hacía mucho tiempo que no lo hacía, ha caído de 85,7
a 82,40. Bastante interesante. Y por último quería comentar alguna cosilla. Bueno, desde el punto de vista técnico ya hemos comentado lo mismo que en el Nasdaq. Si se rompe esta figura de semáforo que también está haciendo el SP500 al alza, pues lo normal es que se fuera a 4.700, podría llegar un tope al techo del canal alcista y habría que soltarlo todo, porque eso sería ya... podría pasar lo que pasó aquí, dos intentos y se fue al garete literalmente. Y por debajo ya hemos dicho que hay mucho soporte ahí. Bien, unas cosas sobre pautas estacionales. Hay mucha gente que tiene la esperanza de que diciembre es un mes pues estacionalmente alcista, y lo es. Aquí tienen desde 1950, como diciembre pues tiene un promedio de ganancia del 1,5%, y pues prácticamente el 80% de los meses de diciembre, 75% son alcistas. 74,3% para ser exactos de los meses de diciembre son alcistas. Es un mes alcista, qué duda cabe. Pero Ryan Detrick ha provisto este gráfico que es muy valioso. Fíjense cómo funciona la estacionalidad de diciembre. Realmente no gana nada, tiene tirones que luego lo pierde en los primeros días y luego lo pierde en las cercanías del vencimiento de derivados trimestral, pero una vez más o menos que pasa la primera quincena es donde en realidad, si se tiene que activar este año el rally de Navidad, no siempre se activa, ahí es donde se va a activar. Estacionalmente es ahí donde se activa. Ahí se dispara y ya hasta el último día del año pues tiene un promedio de subida desde mediados de mes hasta el último día del año de casi el 1,5%, que es un promedio de casi 70 años. O sea, es un promedio bastante sólido, bastante estable. Creo que es un factor a tener muy en cuenta. Y por último, destacar esta interesante tabla de Charles Schwab, en la cual se ve que el 93% de los valores que componen el SP500 que han tenido un drawdown de al menos un 10% en algún momento del año. Fíjense, curioso. Y el drawdown promedio que han tenido los valores del SP500 es del 19%, en el Nasdaq del 41%. Por lo que es lo mismo, los índices puede que no se hayan purgado en exceso, porque están muy distorsionados últimamente, pero los valores que componen los índices sí se han purgado. Sí, o sea, es un mercado diabólico, está muy difícil de interpretar. Ahí quedan todos esos datos, pero y cada uno que saque sus conclusiones, porque esto está realmente muy difícil. Destacar por último a nivel macro que la OCDE ha rebajado en 2 puntos la proyección de crecimiento de España, con lo cual el gobierno se queda completamente solo en su optimista previsión, mientras que el resto de organismos supranacionales están dando menor crecimiento del que dice el gobierno. Bueno, ahí queda el tema. Lo dejamos aquí. Como siempre les espero sobre las 10 menos cuarto para dar el repasito final a cómo cierra Estados Unidos. De momento una brillante sesión con el SP500 a estas horas subiendo el 1,58 hasta los 4.638. No está nada mal, prácticamente en máximos del día. El Nasdaq más 1,34, 16.367, aproximándose solo 100 puntos más y rompería la figura de semáforo por arriba. Muchísimas gracias por su atención y, como les decía, les espero sobre las 10 menos cuarto de la noche. Hasta luego.